Hola, buenos días a todos. Brandon, ¿tienes una pregunta? ¿Sí me escuchan? Sí, Ah, ok, alguien había alzado la mano por ahí. Buenos días, buenos días. Ah, perfecto, ok. Ok, bueno, vamos a comenzar la sesión y pues vamos a revisar lo que se quedó de ejercicio la semana anterior sobre planos tangentes y derivadas direccionales. Vamos primero entonces a checar lo de planos tangentes. Nos dejen mirar ahí a la actividad donde están los ejercicios, planos tangentes. Listo. Bueno, ya saben, el chiste de esto es tener la gráfica de una cierta superficie, de una cierta función de dos variables que genera una superficie o una sábana en tres dimensiones. Y lo que yo quiero es conocer el plano tangente en algún punto de esa sábana o de esa superficie. Eh, a través del tema de derivadas, ¿no? De derivadas parciales. Entonces, acuérdense, si yo tengo una cierta sábana por acá, sí, y esto es la gráfica de una función f en donde la función f toma pares x, y y los convierte en zetas, así. Entonces, el plano tangente, un plano tangente, se le pueden encontrar la ecuación, que es lo que yo quiero describirlo algebraicamente, a través de la formulita. Ay, ¿alguien se acuerda de la formulita? Espérenme. Sí, a través de la formulita em, fx en x0 y0 por x, multiplicado por x menos x0 exacto, multiplicado por x menos x0. Es importante aquí este detallito, ¿no? Y luego algo similar para y. pe- y Ujú. luego más z0, ¿no? Ah, claro, sí, sí, sí. Exactamente, espérame. Entonces, aquí esto. Y es muy importante también tener un z0. Nada más que aquí sería y menos y0. Más z0, en donde la z0, recuerden, se obtiene de evaluar la función en x0, y0. Puse subíndice 0 para que ustedes noten que el resultado de esta expresión y de esta expresión van a ser números. O sea, es la derivada parcial evaluada en algún punto en específico, es decir, sustituyendo valores numéricos en x y en y. Por lo tanto, esto va a ser un número, ¿no? Y esa es una de las cosas que por ahí acabo de ver el chat el fin de semana, la verdad, anduve en otras cosas, que tenían la duda de si se tiene que evaluar, por ahí Eitan preguntaba que si en X y en Y, sí, se tiene que evaluar en los dos valores, tanto en el valor para X como el valor para Y, para obtener una derivada parcial numérica, ¿no? Para un resultado numérico. Sí, y Griselda les contestó por ahí. Ok, entonces, ¿cuál intentaron? Y bueno, aquí lo que estamos repasando para variar y de cajón,
pues es el cálculo de derivadas parciales y pues que sepan derivar, ¿no? Entonces, en vez de preguntarles cuál intentaron, bueno, a ver, no, sí, ¿cuál intentaron? Alguno que hayan intentado primero. ¿No? ¿Ninguno? Ok, entonces yo lo pongo. El que tiene la exponencial multiplicada. Sí, el ejercicio número 4. El ejercicio número 4, yo hice el de la... Ah, bueno, perfecto, sí, el de la raíz me parece bien. Es el 3. Z igual a raíz de XY en 1, 1, 1. Este 1, 1, 1 se refiere ya al punto en la gráfica donde quieres evaluar. Es decir, este 1 salió del valor en X, este otro 1 del valor en Y y el último 1 del Z, que es el resultado de evaluar en 1, 1, la función en cuestión. En este caso, la función en cuestión, f de xy, pues es justamente la raíz de x por y. Esta es la z resultante, ¿ok? Entonces, lo primero que deberían hacer es ver si no se equivocó el libro o el ejercicio de donde lo saqué, ¿no? O sea, verificar que 1, 1, 1 sí sea un punto de la superficie que estamos analizando. Es decir, básicamente comprobar que z sí me dé el punto 1, en este caso para los valores de x y y respectivamente también en 1. Ok, entonces lo primero que preguntaría sería cómo les quedó las parciales, parcial de z respecto a x y parcial de z respecto a y. Recuerden, derivemos pensando que en el primer caso la variable es x y en el segundo caso la variable es y todo lo que no sea la variable es una constante. Entonces, ¿cómo queda la derivada de raíz de xy derivada respecto a x? Xy a la medio entre 2y. No. Para la parcial de y. Ah, para la parcial de y. No, tampoco. Chin. Kevin, entonces ya de entrada ahí va a estar mal. Sí. Sí, así fue. Eso sí fue como out en la primera. Pues ya. ¿Alguien más que nos pueda calcular la derivada? A ver, intenta calcular la derivada. Y entre 2 raíz de x. Tampoco. Tampoco, Emiliano. Además está mal lo que va dentro de la raíz. Es raíz de x arriba. No. No es raíz de x. Ah, sí, sí, sí. Bueno, depende cuál estén haciendo. Yo estoy suponiendo que la que me dijo Emiliano es la derivada respecto a x. Entre 2 raíz de xy. Ok, Kevin, de nuevo, esa, es la de x, perfecto. Sí, ahora sí, por fin, exactamente. Entonces, sí, lo tenemos que ver con la derivada de la fórmula de una raíz y por lo que me están comentando hoy los ayudantes, hay que repasar este tema de derivadas. Entonces, recuerden que hay una formulita que me dice que la derivada de una raíz, pues es la derivada de lo de adentro de la raíz entre 2 veces la raíz. La derivada de la raíz de una función, ¿ok? Esta es la formulita que estaríamos utilizando. Es que la otra había racionalizado el denominador. Ah, ok. Ya, sí, sí, sí. Sí, entonces sí, podría ser que sí estuviera bien. A ver, déjame checarla. Entre
entre 2y. Sí, me parecería. No, te debería quedar un X abajo. Bueno, quién sabe. Sí, aquí el problema es que racionalizar puede ser un poco complicado. Pero vamos a hacerla, ¿no? Con esta misma formulita, básicamente lo que tenemos adentro, que depende de la raíz, es XY, en donde a Y la voy a tomar como si fuera una constante que tengo que cargar, es decir, como si la expresión fuera X por una constante, ¿no? Entonces, cuando yo derivo, la derivada de esto es la constante y por eso es que nos queda Y en el numerador y abajo nos queda 2 raíz de XY. Y efectivamente, si racionalizamos, como pide su compañero, tendremos que multiplicar y dividir por la raíz de X. Recuerden, racionalizar un denominador significa que no queden raíces en el denominador. ¿Ok? Entonces aquí me quedaría X por la raíz de XY entre 2XY. Se cancela. Y lo que te queda abajo, Kevin, debería ser un 2x. Y arriba, la raíz de xy. Entonces, esta expresión es la misma que esta. ¿Ok? Son iguales, nada más que una está simplificada y la otra no. Podemos tomar la que sea. Pero que no, raíz de y sería una constante. Raíz de y, lo que pasa es que esta, o sea, si yo derivo f', Melissa, lo que tendría es la derivada de x por y'. La y sale como si fuera una constante, efectivamente, y solo me queda la derivada de y, la derivada de x. Y la derivada de x, pues es 1. Por eso el resultado de esto es y. Es que según yo queda raíz de y. No, es con regla de la cadena. Es la derivada de la función de afuera, lo tenemos que ver como una función compuesta. La función de afuera es la raíz y la función de adentro es el producto de x por y. ¿Ok? Entonces, digamos que esta parte de abajo es como la derivada de la raíz y la otra parte de arriba, en este caso el numerador, es la derivada de la función de adentro. Nada más. Y no va con raíz. Mucho ojo con ese detalle. XY. Ah, no, pero te refieres a la parte simplificada, ¿verdad, Melissa? Sí, probablemente. No, es que al principio, pues yo lo que hice fue como separar la raíz como raíz de X por raíz de Y. Ah, Entonces la ok. raíz de Y ya se queda como constante. La raíz de y se queda como una constante, de todas maneras, ¿no? Sí, o sea, si lo pensamos como raíz de x por raíz de y todo esto lo derivamos, la raíz de y sale y solo tendría que derivar la raíz de x, así. A esto, ay, derivada. Así, ¿verdad, Melissa? Sí, Ok, ok, a ver, déjame checar esto. Bien, entonces, de aquí me quedaría raíz de y arriba y abajo me quedaría 2 raíz de x. ¿Este es el resultado al que llegaste? sí, Ok, sí, está bien. Es el mismo, es lo mismo que el que yo tengo encerrado ahí en un cuadrado. Nada más que si, lo mismo, si pensamos en, por ejemplo, multiplicar y dividir por raíz de y, nada más para que vean que sí da el mismo resultado, raíz de y raíz de y. En el numerador estas dos raíces se cancelan y solo me queda el y recuperamos este número de aquí, digo esta expresión del numerador. Y en el denominador, estas dos raíces, raíz de x por raíz de y, se puede escribir como una sola raíz, 2 raíz de xy. Y sí, obtenemos el mismo resultado, ¿no? O sea, esta expresión de aquí es equivalente a la de acá, que a su vez es equivalente a la de acá. Son expresiones alternativas, pero dan el mismo resultado. Vientos. Entonces, pues podemos escribir cualquiera de las dos. Finalmente, recuerden que vamos a evaluar estas derivadas parciales en algún punto en específico del dominio, es decir, en algún valor de x y en algún valor de y. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría la parcial respecto a y? De manera equivalente, pues tendríamos una fórmula
Similar nada más que con x en vez de y en el numerador. Y abajo exactamente lo mismo, 2 raíz de xy. Entonces aquí están las dos expresiones que yo voy a utilizar. Insisto, si utilizaron ya sea esta o esta, también está bien. No hay ningún problema. ¿Dudas con esta derivada? No. Perfecto. Entonces, una observación. Recuerden que a final de cuentas estamos trabajando con funciones de dos variables que me llevan a una tercera variable z. Cuando yo calculo la derivada parcial respecto a x, también es una función de dos variables que también me va a llevar, pero a un z distinto. Le voy a llamar z asterisco a este, ¿no? Porque no es el mismo resultado que la función. Y lo mismo para y. Eso quiere decir que las derivadas parciales también se evalúan en x y en y. En particular, en nuestro caso, la parcial de z respecto a x es función de x y y. Y esa función es y entre 2 raíz de xy, o sea, lo que obtuvimos. Como yo quiero obtener la ecuación del plano, lo que tengo que hacer es evaluar esta derivada parcial en 1, 1, que es el punto que me piden en el enunciado del ejercicio. 1 para x, 1 para y. También dice 1 para z, pero aquí solo necesito los valores de x y y para evaluar la derivada parcial. Entonces, esto a final de cuentas me quedaría como 1 entre 2 raíz de 1 por 1, o sea, todo esto me da un medio. Y ya tengo el primer valor constante que va a ir en la ecuación del plano. De manera similar, voy a calcular la parcial de z respecto a y. La parcial de z respecto a y también es función de x y está dado a través de esta expresión matemática, x entre 2 raíz de xy. También voy a evaluar la parcial respecto a y en 1,1. Y de hecho el resultado, como las expresiones son muy similares, pues va a ser también un medio, ¿no? Me va a quedar 1 entre 2 por raíz de 1 por 1. Y esto, una vez más, es un medio. ¿Sí? Por otro lado, de la función sin derivar, que depende de x y y, que es raíz de xy, yo tengo que calcular su función en 1,1, es decir, una vez más, la raíz de 1 por 1, que es 1. Y este es el valor de z0. Este es el que me va a funcionar como z0 al plantear la ecuación del plano. ¿Dudas hasta aquí? No. No, planteo la ecuación del plano. Z igual a z0 más fx en x0 y0, la estoy reescribiendo por x menos x0 más fy evaluado en x0 y0 por y menos y0. Tomando en cuenta que, lo voy a poner por aquí arriba en la esquina superior derecha, x0 y0 es 1, 1 y z0 pues también es 1 de lo que obtuve previamente. Entonces, al sustituir, yo ya sé que aquí voy a poner un 1 en z0. Aquí voy a poner un medio que multiplica a x menos x0. Y en esta otra también un medio que multiplica a y menos y0. Y listo. Lo que sigue sería simplificar la expresión, pero básicamente esto es lo importante, ¿no? Calcular los coeficientes de x menos x0 y de y menos y0, que en este caso dieron lo mismo, un medio y un medio. No siempre va a resultar así. Y la z0 en este caso también dio 1. Insisto, fue pura coincidencia. No siempre es así. Listo, ya tenemos la ecuación del plano. ¿Dudas? También reemplazamos esos esos x0 y y0, ¿no? Ah, sí, sí, por supuesto. Ese sí es un error mío. Aquí en x0 y y0 también que tengo que sustituir 1 y 1 respectivamente. Sí, tiene razón. Sí, buena observación. Espérenme. Quietos. ¿Dudas? A ver. eh, ajá. Ok, entonces, ¿les costó, intentaron alguna otra derivada parcial que les haya costado trabajo?
de que no se acuerdan la reglita o algo así. Al final queda X medios, Y medios. Sí, sí, al final va a quedar X medios, Y medios, porque se cancela el menos un medio cuando el menos un medio con el 1 positivo. Sí, tienes razón, Kevin. Sí. Después de simplificar, este es el resultado. Ok. De esas, la verdad, no. Vientos. Vamos entonces a la siguiente, que era el tema de derivadas direccionales, en donde aquí puede haber un poquito más de confusión. Y pues dejé un chorro de ejercicios para que ustedes practiquen. La idea era que agarraran uno y si tenían dudas se lanzaran con algún otro hasta que quedara más claro, ¿no? Entonces, en el primer conjunto de ejercicios, que son del 7 al 10, hay que encontrar el gradiente, luego evaluar el gradiente y luego calcular la derivada direccional en el inciso C. Entonces, en el inciso C dice, encuentre la razón de cambio de F en P en la dirección de U. Lo que me están pidiendo es la derivada direccional. Todo eso es la definición de derivada direccional, ¿no? Entonces, lo mismo, aquí el tema es aprender a derivar con el detalle y la observación siguiente. Recuerden, una vez más, una función de dos variables me lleva a una tercera variable. En este tipo de funciones estamos convirtiendo un par ordenado XY en un escalar Z. Cuando yo calculo el gradiente de una función, un par XY se vuelve en un par al que en principio yo debería denotar con otras dos letras, U y V. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es transformar un par ordenado en un par ordenado, en donde esta U y esta V son justamente dos funciones que dependen de X, que son las derivadas parciales. ¿Ok? Entonces, en este caso estaremos como que transformando al obtener gradientes, lo que hacemos es transformar puntos en puntos, ¿ok? O sea, vectores en vectores, por decirlo así. Esa es una observación que les tiene que quedar bastante clara a la hora de hacer todo este desarrollo. Entonces, por ejemplo, voy a agarrar una que no esté tan talachuda, porque obviamente la más difícil de ahí para sacar las derivadas parciales, para empezar, son las funciones que tienen tres variables. En el caso de las funciones de tres variables, no lo estoy diciendo aquí, pero tengo f de x, y, z, se transforman en es igual a w. Es decir, en este caso, y ya se me empiezan a acabar las letras, una tercia ordenada se convierte en un escalar. Y cuando yo calculo el gradiente, entonces estoy convirtiendo vectores de tres entradas a un nuevo vector que también es de tres entradas. Aquí le pondría v y W. No, W ya lo reservé para la... Demonios, se me acaban las letras. V y T, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí estamos transformando un X, Y, Z en un vector o un punto con coordenadas X, Y, Z en un vector o un punto con coordenadas U, T y V. ¿Ok? Que es el caso de los ejercicios 9 y 10. Entonces, ¿hacemos el de dos entradas y el de tres entradas es equivalente o quieren que hagamos uno de tres entradas? El de 3. Ok, va, el de 3. Entonces, fíjense, en ese caso voy a agarrar el que no me cueste tanto trabajo de derivar, que sería el 9, ¿no? En el 9, la función de x, y, z se transforma en, y pues es una especie de polinomio de tres variables, ¿no? X cuadrada, y, z menos x, y, z cúbica. Esto me lo piden en el punto con coordenadas menos 2, menos 1, 1. Y cuando saque la derivada direccional, va a ser en dirección unitaria. Todos estos vectores me los dieron de forma unitaria, si no mal recuerdo. 0, 4 quintos, menos 3 quintos. ¿Ok? Entonces, todo esto es mi
W. Una tercia se convierte en un escalar. Entonces, puedo calcular tres derivadas parciales. La parcial de f respecto a x o simplemente fx. Recuerden, está implícito, no, mejor lo pongo, que es una cosa que va a depender también de x, y, z en principio, ¿no? Entonces, ¿cuánto me va a dar esto de resultados? Si estoy derivando respecto a x, en el primer caso me va a quedar 2xyz menos yz cúbica. Si ven que en algo me equivoco, me avisan. Si no queda claro por qué, me preguntan. La parcial de f respecto a y va a quedar como x cuadrada z menos xz cúbica. Y la parcial de f respecto a z, y vean que en efecto, por ejemplo, la primera sí depende explícitamente de tanto de x como de y como de z. En la segunda ya no aparece y por la forma específica del ejemplo en donde ya se cancelaron al derivar respecto a y, se cancelaron las y. Solo aparece x y z, pero en principio debería ser función de x, y z en general. ¿Ok? La parcial respecto a z de esa misma expresión, ahora tomo a z como variable y a x y y como las trato como si fueran constantes. Entonces esto me va a dar x cuadrada y menos 3xyz cuadrada. Ahora, mi pregunta es, ¿alguna duda de cómo se obtuvo esta? Véanlas, analícenlas y avísenme si me equivoqué también. Todo bien. Todo bien. Parece que están bien hechas las derivadas. Ok. Entonces, con estos tres vamos a construir al gradiente. El gradiente de la función f va a ser como resultado un vector que va a tener tres entradas y las tres entradas van a ser esta y esta respectivamente. Entonces me va a quedar 2xyz menos yz cúbica como primera entrada, coma, muy importante la coma, x cuadrada z menos xz cúbica como segunda entrada, coma otra vez, y luego x cuadrada y menos 3xyz cuadrado y se me acabó el espacio. Pero ahí están las tres entradas. Cada una representa una derivada parcial. Entonces ya está el primer inciso. El gradiente de la función sería esta cosa, ¿no? Luego me piden evaluar el gradiente en el punto P. En este caso, el punto P para el ejercicio que nos toca, pues es menos 2, menos 1, 1. Este punto es un punto del dominio de la función porque ahora la función depende de tres variables. Es decir, este menos 2 se sustituye en x, el menos 1 en y el z ya no es el resultado de la función. El z ya se volvió ahora para tres variables, otra variable más independiente. Entonces también va aquí. Recuerden que el resultado de la función es el w respectivo. ¿Ok? Entonces no es lo mismo evaluar f en el punto P que evaluar el gradiente de f en el punto P. El resultado de la primera cosa, f evaluado en el punto P, va a ser un número, va a ser un escalar. Y el resultado de evaluar el gradiente de f en el punto P va a ser un vector. ¿Ok? Entonces, lo hago para que lo noten. Lo que voy a hacer es sustituir menos 2, menos 1, 1 en x, y, z respectivamente de mi función original, que es esta de aquí. Entonces me va a quedar, oh demonios, 4. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? A ver, díganme. Creo que da 2. Ujú. Menos los demás. A ver ahí en su cuaderno.
¿Todos de acuerdo con que da 2? -6, sí. Sí, yo le voy más a esa porque los dos salen con signo negativo. Los dos términos son negativos, ¿no? En el primer término es -4 por la y que es negativa. Y cuando me refiero al primer término, me refiero a este, ¿no? Y en el segundo término también va a ser negativo porque se multiplican dos negativos, que da positivo, pero con este menos, pues se vuelve menos, ¿no? Y z vale 1. Entonces, sí, creo que es -6. Si está bien resuelto, la función evaluada en -2, -1, 1 debe ser -6, que no es lo mismo que el gradiente evaluado. Y vean que el resultado es un escalar, ¿no? Y no es lo mismo que el gradiente evaluado en el punto P, es decir, el gradiente de la función evaluado en -2, -1, 1. ¿Por qué? Porque ahora este -2, este -1 y este 1 se tienen que sustituir en x, y, z respectivamente de cada una, en cada una de las entradas del gradiente. Entonces, aquí sí va a ser un escalar, aquí otro escalar y otro escalar, pero tres escalares separados por una coma van a dar como resultado, en efecto, un vector. ¿Ok? Entonces, díganme cuánto da, qué vector da. Háganlo con calmita, les doy un minuto. Según yo, da 5. Para la primera entrada, Sí, 5. La segunda entrada, ¿cuánto da? Creo que 6. Sí, me parece que sí. ¿Y la tercera? Creo que 10. Perdón, ¿cuánto? ¿10? Eso creo. A ver, 10 en X. 4 menos 4. -10. Sí, creo que más Sí, bien da menos menos 10. 10. Sí, Ah, sí, -10. -10. Sí, listísimo. Perfecto. Entonces, noten ustedes, en el primer renglón, el vector -2, -1, 1 se convierte en el escalar 6. Cuando yo estoy calculando gradientes, el mismo vector -2, 1, 1 no se convierte en un escalar, sino que se convierte en otro vector. El vector 5, 6, -10. ¿Sí? Y con eso ya tenemos el inciso B. El inciso B lo que me pide en realidad es este vector, ¿no? El gradiente evaluado en el punto P. B. Este es el inciso A. Vientos. Ahora el inciso C dice la razón de cambio en la dirección del vector unitario U. Ok. Y esto ya tiene que ver con calcular la derivada parcial. ¿Cómo calculamos la derivada parcial en la práctica? ¿Qué tenemos que hacer? A ver, ¿qué me pueden decir de lo que vieron en el video?
A ver, ayuda, usando el producto punto. Sí, exactamente. Entonces, la derivada direccional en dirección de U, evaluada en el punto P, pues es el gradiente de f evaluado en el punto P, producto punto con el vector unitario en la dirección en la que quiero esa derivada direccional, usando el producto punto, efectivamente. Entonces, fíjense que esto va a ser el vector que obtuvimos de calcular el gradiente, el resultado del gradiente. O sea, no se pone menos 2, 1, 1, sino su resultado, lo que resulta de aplicar el gradiente al menos 2, 1, 1, que en este caso sería el 5, 6, menos 10. Entonces, ya me equivoqué de lado, entonces aquí tenemos que sustituir 5, 6, menos 10, producto punto con el U unitario que viene en el ejercicio y que voy a copiar de aquí, es 0, 4 quintos, menos 3 quintos. Esto es lo que pedíamos, ¿no? Entonces, al hacer el producto punto, pues el resultado de la derivada direccional es, como en el resultado de las derivadas parciales, un escalar, no un vector. Me tiene que dar un escalar. Y eso tiene sentido en lo que tengo aquí planteado, porque lo que me piden resolver es justamente un producto punto. Yo sé que el producto punto entre dos vectores, pues es un escalar, ¿no? Entonces, recuerden cómo se hace el producto punto. Primero por primero, más segunda por segunda entrada, más tercera por tercera. Entonces, después de hacer esto, esto nos va a quedar como 24 quintos más 30 quintos. O sea, 54 quintos. Y este sería el valor de la derivada direccional, o como me lo ponen en el enunciado del ejercicio, la razón de cambio de f en el punto P en la dirección del vector U unitario. Si no me equivoqué, insisto. ¿Dudas? ¿Sí pudieron obtener este resultado? ¿Queda un poco más claro con este ejemplo? Sí. Sí, muchísimo más claro. Ok. Ok, perfecto. Listo. Entonces, la verdad es que la mayoría de los ejercicios se trataban un poquito de esto, ¿no? Calcular derivadas direccionales. En el conjunto 2 de ejercicios, que son del 11 al 17, me pedían la derivada direccional en dirección de un cierto vector dado como v, pero el detalle aquí es que v no es unitario. ¿Qué es lo que hay que hacer de trabajo previo para poder calcular la derivada direccional? Hacerlo unitario. Hay que hacerlo unitario a la hora de plantear el producto punto que tengo aquí. Igual puede tener que calcular el gradiente en el punto en cuestión y luego multiplicarlo con b, con un producto punto, pero convirtiendo primero a b en b gorrito, en b unitario, ¿no? Y recuerden que para convertir un vector en unitario lo que tenemos que hacer es dividir entre su norma. Por ejemplo, si yo les pongo en el ejercicio 16 donde el vector es 4, no, el 17, 4i más 12j más 6k. Primera cuestión me lo están poniendo como un vector en función de su base canónica, ¿no? De la base canónica de R3, que es IJ y K. Recuerden ustedes que esto es 4 por 1, 0, 0, más 12 por IJ es 0, 1, 0, más 6 por 0, 0, 1. Entonces, el chiste de esto, pues es que en realidad estos coeficientes, si están multiplicados por la base canónica, se vuelven las componentes del vector. Es decir, tenemos el vector 4, 12 y 6. Y este es el vector que quiero normalizar. ¿Cómo se obtiene un vector normalizado o con norma 1? Pues dividiendo el vector entre la norma de dicho vector. Entonces hay que calcular la norma. ¿Cómo se calcula la norma de un vector de 3 entradas? Elevando cada una al cuadrado y sacar la raíz de todo eso. Exacto, 16 más 144 más 136, que es cada una de las tres componentes elevadas al cuadrado, sumadas, y luego
la raíz de eso, ¿no? Y lo que dé, no sé cuánto de esto. 14. ¿Cada 14 exacto? Según yo sí. Qué cosas. Por eso son ejercicios de libro, ¿verdad? Sí. Bueno, yo les creo. 14. Listo. Entonces, B gorrito, este es B raya, ¿no? B gorrito, pues va a ser 1 entre la norma de B por B raya. Es decir, tengo que dividir entre 14 a cada una de las entradas del vector. 4, 12 y 6. O lo puedo dejar así, como me sea más cómodo, ¿no? Así. Y cuando haga el producto punto, tendré que hacer el producto punto con este vector ya dividido entre la norma, con el 1 entre 14 cargando. Broncas con las derivadas aquí. ¿Alguna que vean que les haya costado trabajo, que vean que está difícil? Ok, todo bien. Muy bien. Entonces, pues de eso se trataba, ¿no? Calcular la derivada direccional. Recuerden, el resultado tiene que ser un número, un escalar, ¿no? Luego, entre el ejercicio 21 y 26, me piden determinar la máxima razón de cambio de f en el punto P dado y en la dirección en la cual se presenta. Entonces me están pidiendo dos cosas, la máxima razón de cambio y en qué dirección se presenta esta razón de cambio máxima. ¿Qué es lo que vimos en el video que nos va a servir aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver, platíquenme. Si mal no recuerdo, era sacarle la norma al gradiente. Sacarle la norma al gradiente para calcular qué. El máximo, bueno, el número máximo que puedes obtener. Bueno, La, máximo y max- mínimo. la máxima razón de cambio. Sí, efectivamente. Y lo tengo que tomar en valor absoluto. ¿Sí? Puede ser tanto Sí. positivo como negativo. Entonces, efectivamente, vamos a ponerlo por acá. Em, la máxima razón de cambio es el valor absoluto o la norma del gradiente de f, efectivamente, ¿no? Puedo tomar ya sea la raíz positiva o la raíz negativa al ser un cambio positivo o un cambio que puede ser negativo, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, aquí déjenme resolver. Uy, ahí hay un error. No me había fijado. A ver, en el ejercicio 23, el enunciado de donde lo saqué dice seno de x, y. Seguramente en el argumento de una función trigonométrica no puedo tener un vector. Entonces seguramente o es x por y o es x más y. Insisto, en el ejercicio 23, ¿no? Ahí hay un error por ahí de sintaxis del libro donde lo saqué. Entonces vamos a intentar resolver otro mejor. Pues el 21, que es el que se ve como más facilito, ¿no? En el 21, la función que nos piden analizar es una función de dos variables y está dada por 4y raíz de x. Y me piden toda esa información en 4,1, toda la información, la máxima razón de cambio y la dirección en la que ocurre esta máxima razón de cambio. ¿Ok? Entonces, pues hay que calcular las derivadas parciales. ¿Cómo quedaría la parcial de f respecto a x? Y ahora voy a utilizar la otra notación, ¿no? Esta notación, f con un subíndice x, es lo mismo que derivada parcial de f respecto de x. ¿Cómo queda la función derivada?
Y también FY, ¿no? No, ¿ya no intentaron nada de esto? Ok, Melissa, 2, 4y entre 2 raíz de x. Sí, efectivamente. Y si lo simplificamos, el 4 con el 2, pues me va a quedar a 2y entre raíz de x. Sí, así. Entonces vean ustedes cómo esta cosa sigue dependiendo de dos variables. O sea, la derivada parcial es función tanto de x como de y. Y algo similar debe ocurrir para la otra, ¿no? Fy también debe ser función de x y y. ¿Cómo queda la otra derivada si derivamos respecto a y? 4 raíz de x, efectivamente. 4 y raíz de x se toman como constantes que salen de la derivada, pero se tienen que cargar, no se hacen cero, sino que salen. Y solo derivaría y respecto a y. Y derivado respecto a y, pues es 1. Y por eso solo me queda esto, ¿no? Vientos. A esto ahora hay que sacarle la norma. Entonces, vamos a ponerlo aquí. El gradiente de f, la norma del gradiente de f sería la norma de el vector que se construye con las derivadas parciales, la derivada parcial respecto a x en la primera entrada, que es 2y entre raíz de x, y la derivada parcial respecto a y en la segunda entrada, que sería 4 raíz de x. Y calculamos la norma de esto. La norma de esto es la raíz de cada componente elevado al cuadrado. El primer término o la primera entrada esta elevada al cuadrado, ya después de simplificar, me queda 4y cuadrada entre x. Más la segunda entrada también elevada al cuadrado, me va a quedar 16x. Así. Entonces, en principio, esta sería la fórmula. Ahora, ¿podemos acomodar un poquito lo que queda dentro de la raíz? Pues sí, podemos hacer algo, podemos hacer la suma de fracciones que está indicada y me va a quedar 4y cuadrada más 16x cuadrada entre x. Si lo tratamos de simplificar, esta debería ser la expresión a la que tendríamos que llegar al final. ¿Ok? Nada más hice la suma de la fracción con el entero. Hice la suma de fracciones. Vientos, esta sería la máxima razón de cambio, pero todavía no está evaluada en un punto. El enunciado del ejercicio me pide la máxima razón de cambio en el punto dado. Aquí todavía no estoy en un punto en específico, sino que es una fórmula general para cualquier punto P que tenga coordenadas X y Y, respectivamente. Si yo quiero ciertos valores específicos de X y Y, pues entonces sustituyo. En este caso me piden este como punto donde quiero evaluar la derivada, ¿no? O sea, este es P. Y la máxima razón de cambio. Entonces lo que tengo que hacer es el gradiente de F, evaluarlo en 4,1 y luego sacarle la norma. Que básicamente se resume a sustituir X, 4 en X y 1 en Y para la expresión que tengo aquí resultante. Entonces me va a quedar la raíz cuadrada de 4 por 1 más 16 por 16. 4 al cuadrado de 16 entre 16. Ajá, así. ¿Alguna duda? Y esto igual también da algo sencillito. 16 por 16 son, no sé, 256. 256 más 4, 270. No, 260. 60. 260. Arriba me queda 260 y abajo me queda 16. Lo bueno de aquí es que el 16 sí tiene raíz exacta y esto quedaría multiplicado por raíz de 260. 260 se puede simplificar. Pues se puede factorizar. Bueno, pero yo lo voy a dejar así. No me interesa factorizarlo ahorita. No es el punto de la sesión, ¿ok? Pero sí se puede, factorícenlo, ¿no? El denominador no es 4 en lugar de 16. El denominador no es 4. Sí, perdón, perdón.
Sí, sí, mucho ojo, se divide entre X y el valor de X que tengo asociado al punto P es 4, sí. No sé por qué puse 16. Entonces, no, aquí sí estaba bien. Entonces la bronca está aquí y acá. Entre 4 y ya sacado de la raíz quedaré como un medio. ¿Algún otro error que ustedes vean? No. ¿No? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Listo. Esta es la máxima razón de cambio en el punto en cuestión. Ahora, la otra que me piden es la dirección en la que se presenta la máxima razón de cambio. ¿Eso cómo se obtiene? ¿Qué tengo que hacer? A ver, ideas. La dirección en la cual se presenta esta máxima razón de cambio. En el denominador. A ver, ¿qué onda? ¿Esa parte ya no la vieron? Era lo del monito. Derecha. Monito. Lo del monito que había pintado en el dibujo, de para dónde se tiene que mover el monito Ah, para variar, para tener justamente ese máximo cambio posible. Noten ustedes que si el monito se mueve, a ver, voy a poner la superficie un poquito más ancha, así. Esto es como si fuera una especie de resbaladilla, ¿no? Si quiero el máximo cambio en la función, pues obviamente si yo me muevo, por ejemplo, hacia la derecha, como lo tengo aquí en la flecha, no va a haber cambio en la función, no va a haber cambio de altura, que es lo que decía Ricardo. ¿Para dónde me tendría que mover para que haya un máximo cambio en la función? ¿Cómo se obtiene eso? Bueno, a ver, intuitivamente aquí, ¿para dónde me tendría que mover? enfrente. Hacia enfrente. Recuerden que esta dirección la da un vector de 2 entradas, no de 3. Simplemente, o sea, yo parado, por ejemplo, en la cima de una montaña, mi pluma es la cima de la montaña, me dice para allá o para allá o para acá, es la dirección en la que te tienes que mover para descender lo más rápido posible, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, suena intuitivo que es hacia enfrente. Enfrente sería algo así. Y trato de justamente pintar el vector de tal forma que parezca que el vector sí es un vector que está sobre un plano horizontal. ¿Sí se entiende más o menos? Y moviéndose hacia enfrente, pues efectivamente el monito va a bajar lo más rápido posible, por ejemplo, a este punto final. ¿Se entiende más o menos la perspectiva tridimensional del dibujo? Sí. Sí. Ok. Entonces, ¿cómo se obtiene esta dirección en la que ocurre ese máximo cambio? ¿Cómo se obtiene ese vector? ¿Quién es, según lo que se vio en los videos? ¿Quién es ese vector? ¿No? ¿Nadie? No, no me digan eso. Pues es el gradiente, justamente. Pero el gradiente evaluado en el punto, porque ya quiero que me dé un vector en específico. ¿Ok? O sea, el gradiente evaluado en este punto P, este es P. Me va a decir muévete para allá
y en esa dirección va a ocurrir el máximo cambio, que ya sabemos que el máximo cambio tiene este valor que de la lámina anterior, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es tomar el gradiente y evaluarlo en el punto P, que en este caso es el 4,1. 4 en X y 1 en Y. Y pues hay que tener al gradiente por acá, y sí lo teníamos, ¿no? Es este de aquí, este que está aquí adentro de las barras de valor absoluto, ¿no? O sea, el gradiente, o sea, con este, el vector que se construye con estas dos derivadas parciales. Entonces, para copiarlo y que no se me olvide, 2y entre raíz de x, lo voy a poner aquí. El gradiente de f en xy es 2y entre raíz de x, coma 4 raíz de x. Perdón por cambiarla así tan abruptamente, pero no me lo aprendí de memoria. Entonces, ahora lo que queremos hacer es evaluar el gradiente en 4,1. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente. En la primera entrada me va a quedar 1 y en la segunda entrada me va a quedar 8. Díganme si está bien resuelto. Y claro que no está bien resuelto. No. No, sí. ¿Sí está bien? Sí, está bien. Perfecto. Entonces, es una dirección horizontal. Noten que es un vector que no tiene 3 entradas. Aunque la superficie o la resbaladilla esta que yo les puse en el dibujo, si es una cosa en un espacio tridimensional, el gradiente te da una dirección horizontal en la que tú tienes que caminar para poder, en este caso, bajar lo más rápido posible por esa resbaladilla. ¿Sí? Entonces, este vector sería el vector 1,8. Y el punto P es el punto 4,1. Y esa va a ser la dirección en la que te tienes que mover para que esta sea la máxima razón de cambio. 1/2 de raíz de 260. Y listo. Esa es la idea en esos ejercicios. ¿Más claro? Ahora, ojo, del conjunto de ejercicios del 21 al 26, el 24, el 25 y el 26 tienen 3 variables independientes, son funciones de 3 variables. Aquí la bronca es que este esquemita que yo les pinto ya no aplica. ¿Por qué? Porque esta resbaladilla que yo puse es la gráfica de una función de 2 variables. Si yo tengo una función de 3 variables, la gráfica se encuentra en R4 y ya no me la puedo imaginar. Entonces en 24, 25 y 26 ya no puedo hacer un dibujito. ¿Sí? Pero sí puedo seguir calculando algebraicamente en qué dirección se obtiene el máximo cambio y cuánto vale esa máxima razón de cambio. ¿Ok? Pero ya no puedo aplicar un dibujito. Eso que quede súper claro para el 24, 25 y 26, insisto. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, entonces ya pueden resolver cualquiera de esos. Yo les recomiendo que sí intenten algún otro que no sea los que yo resolví aquí para que ya quede claro y afianzado el tema. Y vamos a empezar a ver, y por ejemplo, si nos piden el mínimo, sería el gradiente negativo. Sí, efectivamente. Exactamente. El mínimo. Ok, vientos. Sí. Ok. Y ojo, mínimo, Melissa, no significa nulo. Nulo generalmente significa cero. Y cero significa que en la dirección en la que te mueves no hay cambio, ¿no? Que en el caso en el que yo dibujé aquí, pues es el monito moviéndose hacia la derecha. Si el monito se mueve hacia la derecha, pues no va ni a bajar ni a subir de la resbaladilla. ¿Ok? Esa es una cuestión muy importante. Mínimo no significa nulo. Vientos. Ok. Entonces, voy a subir algún videíto al ratito para que ustedes chequen y
puedan revisarlo con, me parece que le toca a Gabriela el miércoles de esta semana. Y pues estén al tanto ahí. Vamos a dejar seguramente una última tarea y un último examen. El examen igual va a ser seguramente en la plataforma. Y pues será la semana que entra, que es la última semana. ¿O cuánto es la última semana? ¿Alguien tiene calendario? Hoy no sé dónde está por acá. Un examen fácil. En 2 Según semanas. termina el 10 de junio, profe. El 10 de junio. Sí, entonces tenemos esta semana y la que entra todavía de clases. Y luego ya vienen exámenes y ahí vemos qué hacemos. Yo ¿Ok? tengo una pregunta, profesor. Sí. El examen final que menciona en el Moodle, el que es opcional, ¿va a ser en línea también? Pues sí, no, Perfecto. no podemos hacerlo presencial ahorita. Vientos. Disculpe, ¿qué fecha tendría el examen final? El examen final va a ser en la primera semana de exámenes, que es la semana ahorita te digo, 10, 11, 12, del 13 al 17, 13, 14. Del 13 al 17 de junio. Mira, aquí nos pusieron el calendario. Y seguramente en el calendario también vienen las fechas de exámenes, ¿no? Tun. Periodo vacacional, aclaraciones de inscripciones, inscripciones en línea. Ok. Sí, sí. Vientos. ¿Alguna otra duda de eso? 50 final, 50. Si quieres subir la calificación de prueba para acceder, y la calificación del curso se obtendría como sigue. Sí, eso fue lo que puse en la página de inicio, sí, pero no me acuerdo, Iñaki. Ah, no, le estaba contestando a mi compañero Carlos. Ah, sí, efectivamente, sí. Una pregunta, profesor. Si presentamos el examen final, ¿tenemos la opción de quedarnos con esa calificación y conseguir el promedio? ¿O ya si lo presentas es a fuerza 50-50? Sí, a fuerza. Sí. Si te vas a lanzar a un final es porque te vas a lanzar como los grandes y te estás arriesgando, ¿no? Que no debería ser un arriesgue. Si vas a presentar un final es porque quieres subir la calificación. Sí, ¿qué sabes sobre los cursos intersemestrales? No tengo ni idea. Suele haber otros además de inglés. Para la carrera de física, luego sí hay uno que otro laboratorio, pero no, ahorita no sé cómo esté por las cuestiones de la pandemia, ¿eh? Eso era prepandemia. Va a dar mate 3, la voy a pedir. Sí, la voy a pedir, pero tengo que ver los horarios, a ver cuál es el que me queda. El examen final al inicio dice, el que tenga miedo. Ok, vientos. Bueno, entonces, estamos ahí en contacto, la coordinación por lo de los inter, sí. Sí, espérense un poquito. Profe, entonces el examen que aplicará el 13 sería opcional y No, sería final. no, es el O final no de la entiendo. semana del 13 al 17. Vamos a hacerlo ya sea el 13, el 15 o el 17, que es lunes, miércoles y viernes, que son los días que nos toca clase. Un día de esos, todavía no sé cuál, es el examen final para los que deseen presentar examen final. Ah, ok. Ok, pensé que era exámenes como los que hizo últimamente. No, ese sí ya es final, ya son ejercicios en forma a desarrollar, con procedimientos completos y todo. Ah, ok. Gracias. Sí. ¿Y Mate 3 se dará presencial? Seguramente sí, seguramente la cuestión de clases en línea ya se va a acabar, aunque todavía en las solicitudes de curso nos piden que la opción de que sea presencial o en línea, yo creo que ya casi todo va a ser presencial. Sí. Bueno, entonces sale. Le dejamos aquí por el momento. Ahí le subo un nuevo temita, un nuevo video y estamos en contacto en la semana. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.